7:20 de la tarde, querida Giselle Sousa Díaz. Compañeros, ¿cómo va? Bien, Bueno, te escuchamos. retomamos la pregunta Sí. para los que no estaban atentos. Les había preguntado hace un ratito si se imaginan estar en una casa justo una madrugada en la que se comete un crimen. No. No. No, ni loco. ¿Creen que no les podría Ni pasar? cerca. Estamos durmiendo a la madrugada. Sí, podría pasar. Casi siempre estamos durmiendo. Yo tengo insomnio. O sea, vos estarías de Claro, da más miedo que sea la madrugada. Ya un crimen es tremendo, Vos lo por verías. supuesto. ¿Y qué imaginan que sentirían si en esa misma situación, además, los culpan a ustedes? Solo por haber estado ahí. No, me pongo a llorar solo de Claro. imaginarlo. Una pesadilla. Es inimaginable. Totalmente desesperante. Bueno, hoy les voy a contar la historia de María Gauna, que ella era docente de primaria, que precisamente fue acusada de haber cometido un crimen terrible en su propia casa. María no solamente dijo yo no fui, sino dijo yo sé quién fue, porque lo vi, porque lo conocía. Y sin embargo, no lo escucharon y todos los cañones igual apuntaron contra ella. Este es un caso, por supuesto que real y que sucedió acá en Arequito, Los Pagos de la Sole. Y esta historia termina siendo trágica y dramática, pero empieza con una historia de amor. Y la historia es así. María Gauna, como les contaba, correntina ella, vivía en Corrientes y sus hermanas se habían mudado a Arequito, en Santa Fe. Empieza a viajar a Corrientes seguido para visitar a las hermanas y ahí conoce a un hombre y se enamora, un productor agropecuario. Se recontra enamora. De hecho, cuando yo le hago la nota, cuando habla de él y del vínculo que tenían, es como el único momento que ella sonríe. Bueno, se enganchan, empiezan una relación por carta, porque ella tenía su trabajo, era seño de primaria en Corrientes. 3 años después, ella pide el pase y se va efectivamente a Arequito a vivir con él esta gran historia de amor. Año 2004, hay unas fotos ahí que traje del casamiento de ellos, se casan, vestido blanco. Por supuesto, querían tener hijos, un proyecto de vida juntos. Hasta ahí, ¿Qué edad no. tenía ella? Ponele. 35 años tenía María, 44 años tenía Omar, su marido. 7 meses pasan de la boda, 7 meses. Y una noche, María va con su marido a comer a la casa de una de sus hermanas. Sábado, era la noche. Termina la cena. Cuando vuelven a casa, hacen lo mismo que hacían siempre. Omar va a dejar su auto en el garage, que estaba a 1,5 cuadras, que era el garage de los padres. María se baja y se queda en su casa. Siempre hacían lo mismo. Y Omar le decía, Mari, abrime. Baja María, Omar se va. Cuando María entra, adentro de su casa, se encuentra con una persona encapuchada y con un arma. Tenía una barba larga, ojos celestes, y María automáticamente lo reconoce. Y lo reconoce porque era alguien de su familia. Uf. Y lo llama por su apodo. Lo escucha la voz y le dice, Pirulo, ¿qué haces acá? ¿Qué estás haciendo? Pirulo, esto está todo en el expediente. ¿Pirulo es el apodo real? Pirulo es el apodo real. Está todo en el expediente. Se saca, dame la plata, dame la plata, dame la plata, dame la plata. Ustedes se imaginarán quién se puede jugar así siendo conocido por poca plata. Y el tema es que había un dato corriendo en la familia, digamos, que era que en esa casa se suponía que iba a haber plata. ¿Por qué? Porque Omar, el marido de María, iba a comprar un tractor. Entonces se suponía que había ido al banco y tenía esa plata para comprar el tractor. Pero Omar no había ido a sacar la plata. ¿Por qué? Porque en el banco, en realidad había ido, pero en el banco le habían dicho, che, mejor hacer una transferencia porque están habiendo muchos robos. Así que la plata no estaba. Mientras estaba lidiando con él, se acordó que tenía un puchito de plata ahí guardada, se la dio, el tipo le pone las manos para atrás, se las ata con un cable, 1,5 cuadras había ido el marido. En 2 minutos llega. Mari, abrime. Ojo con lo que haces. Bueno, va, como puede ella, le abre la puerta y por supuesto que Omar entra a la casa y lo reconoce, si era alguien de la familia. Y le pasa lo mismo, y le dice, ¿qué haces? ¿Qué haces acá? Bueno, automáticamente los dos terminaron maniatados, arrodillados en el piso. Le pide la plata. Recuerda María que tenía un poquito más de plata, que era lo que habían guardado para el cumpleaños de 15 de una de las hijas. Se lo dan. Y María me dice, yo ahí ya me di cuenta que teníamos un problema grave. Yo le digo, ¿por qué? ¿Había más plata? ¿Se iba a enterar? No. ¿Cuál era el problema que tenía? Lo conocían. Los dos lo habían reconocido. ¿Cómo iba a terminar esa situación si los dos lo habían reconocido? Bueno, María dice que en esa situación
esta persona les dice, vayan a la cocina, saca una botella de Coca-Cola, saca 2 vasos, tenía un sobrecito de papel madera, saca un polvito efervescente, pone un poquito en cada vaso, sirve Coca-Cola, se los hace tomar. Omar se hace así para atrás, estaba enojadísimo, cuenta María, se hace para atrás, se vuelca casi todo y no toma casi nada. Ella dijo, no quería empeorar la situación, quería que se fuera de la casa. Entonces ella dijo, me lo tomo y cuando se va me meto los dedos y lo vomito. Se lo tomó todo. Y de ahí, fundido de negro. Porque ella, lo último que recuerda es que el tipo les dijo, se sacan la ropa, se meten en la cama y se fue. Al día siguiente, les conté que esto fue un sábado de la noche, domingo, a la hora de la siesta, en Arequito, imagínense, no va a pasar ni un alma. Un vecino que pasaba por la casa de Omar y María vio algo extraño a través de las rejas. Miró, se acercó, no entendía bien qué era, hasta que vio que había un gran charco de sangre en el piso y 2 cuerpos. Bueno, imagínense la desesperación, la casa de Omar y María, ¿qué pasó? Bueno, efectivamente Omar estaba muerto. Había sido asesinado, no les ahorro los detalles porque fue un crimen realmente brutal. Había sido asesinado de una puñalada en el corazón. María parecía muerta, pero estaba en coma. Estaba en un tremendo charco de sangre, con las 2 muñecas cortadas, con cortes muy profundos, y lo que pasó en las muñecas es clave en el resto de la historia. Tuvo 2 paros cardiorrespiratorios en el camino al sanatorio, o sea, estaba viva de casualidad. Bueno, se despierta en el hospital cuando reacciona, completamente rodeada de policías. Ustedes se imaginarán que uno dice, vos te imaginás, te despertás, tu marido muerto, vos en esa situación, tratando de sobrevivir, vos decís, bueno, lo peor que me podía pasar ya me pasó. Y no, lo peor no le había pasado. Yo le digo, ¿por qué? Porque la culparon a ella. Bueno, le digo, dame algún elemento para decir, porque Dios, tiene que haber pruebas, porque solo por haber estado ahí, ¿por qué te culparon a vos? Bueno, y acá es donde ella me cuenta una historia que es absolutamente increíble, cómo se puede construir una historia en base a lo que puede estar pasando políticamente en un pueblo en un momento determinado. Yo le digo, ¿cómo? Porque en los medios salió la historia del crimen pasional. ¿Se acuerdan el mal llamado crimen pasional? Como si por amor o por pasión alguien pudiera matar. Le digo, ¿cómo se llega a la historia del crimen pasional? Le digo, sí, yo miraba el expediente, digo, no hay un solo testigo que declare que vos estabas despechada, que él te iba a abandonar, que tenía una familia paralela. ¿Cuál era el motivo por el cual vos podrías haber querido matarlo o haberlo matado? Y ella me dice, no. Me dice, ¿sabés cuál fue? ¿Por qué se construyó esa historia? Me dice, bueno, en Arequito, en ese momento, habían habido 2 crímenes. 2 crímenes en la ciudad de Buenos Aires es cada rato. Pero en Arequito, uno unos meses, el año anterior y uno unos meses antes. ¿Y qué había habido? Una terrible pueblada. Una pueblada en los pagos de la Sole llegó a los medios de todo el país. Y esa noche se estaba empezando a correr la bola de que había habido otro robo, de que iba a haber de nuevo una pueblada. Entonces, ¿qué hacen? El intendente comunal y el comisario tienen la grandiosa idea de ir a la televisión local y hablarle al pueblo. Y les dicen, quédense tranquilos, queridos vecinos, que lo que acaba de pasar no es otro episodio de inseguridad, ustedes están seguros con nosotros, esto fue un problema de pareja, un crimen pasional. Y a partir de ahí, dice María, hubo que sostener eso todo el tiempo, con cosas absolutamente inverosímiles. Bueno, le digo, supongo que cuando llegó el juicio, María, imagínense que sale de esa situación enyesada hasta los hombros, queda detenida, la familia tenía que ir a darle de comer, ayudarla a ir al baño, o sea, una situación, y queda detenida, no salió nunca. Viene el juicio. Bueno, vos decís, en el juicio prueba contra prueba. En el juicio ocurren cosas increíbles, por ejemplo, se dan cuenta que la policía había ido a chequear si el cuchillo podría ser suficientemente grande o dañino como para matar a una persona. ¿Con quién? Con el carnicero del pueblo. Nunca habían puesto la faja de seguridad en la casa, por lo cual los vasos de Coca-Cola, el efervescente, la remera manchada, todo lo que ella había contado no estaba o estaba contaminado. O sea que no había nada que rescatar de ahí. Y ella me dice, lo peor fue la hipótesis que construyó la jueza.
Y la hipótesis que construyó la jueza fue que María, en un acto de despecho, no sabemos por qué, piensen que la historia de la despechada garpa mucho más que la historia de la inseguridad o el robo. Una historia de despecho, no sabemos por qué, le había pegado a él con un botellazo en la cabeza, lo había cortado, lo había apuñalado con un cuchillo de cocina, después lo había matado de una puñalada en el corazón, lo había arrastrado por la casa, lo había dejado tirado en el jardín y después se había ido a la cama y se había cortado las muñecas para simular un suicidio. Y ella me dice, yo peso 50 kilos, de verdad es más baja que yo además. 50 kilos, me dijo, no es tan fácil arrastrar a una persona por toda la casa con mi tamaño, o sea, nadie me miró. ¿Alguien fue a ver a Omar muerto? Porque se había rapado. O sea, y la hipótesis de la jueza era que yo lo arrastré de los pelos. O sea, ese nivel de inverosímil. Bueno. Perdón, igual él o la abogada de ella. Bueno, viste que vos ahí presentás pruebas y las pruebas se fueron como diluyendo porque la escena estaba contaminada. Yo le digo, pero además... Le digo, Si no hay pruebas, no lo metes preso, no la metes preso. Exactamente lo mismo le dije yo. Y eso es lo más loco de la historia, porque María fue condenada a prisión perpetua. ¿Pero ella no habló de Pirulo? Ella habló de Pirulo. Todos hablaron de Pirulo. Ella lo vio. No le creyeron. Pero lo tienen que haber citado a declarar. Y... A todos. No le creyeron. Sí, la Él dijo justicia que no, él tenía una... No le creyeron. Digo, cuando vos tenés una idea de la mujer despechada que por alguna razón que no sabemos tendrá una familia paralela, bueno, construyeron esa historia, lo sostuvieron hasta el final y fue condenada. Prisión perpetua. Imagínate, tu marido asesinado, vos presa para toda la vida, una maestra de primaria. Con hijas, dijiste, No. una hija todavía no. La idea de tener un la proyecto idea. de vida, que eso también es importante en la historia. Bueno, 1 año presa, 2, 3, 10, 11, 12. La familia de María, las hermanas, en cuestión quedan en Arequito, del lado de afuera, tratando de buscar alguna prueba para demostrar lo que ella contaban. Y quedan del lado de afuera donde también vivía Pirulo. Digo, no es fácil mostrar en tremendo contexto de impunidad. Pero las hermanas sí le creen a ella. Por supuesto que le creían a ella, claro. Y conocían al personaje también y de lo que era capaz. 12 años hacía que estaba presa y supuestamente iba a estar presa toda la vida, cuando la familia logra recuperar un estudio que terminó siendo la llave de su libertad. Van al sanatorio y logra que les den un estudio que se llama electromiografía, que se los traduzco más o menos para que sepan de qué se trataba. Fue el estudio que le hicieron la noche que ella llega con las dos muñecas terriblemente cortadas al sanatorio, la mañana que llega al sanatorio. La electromiografía lo que decía era que el corte de la mano izquierda y de la otra eran tan profundos, los flexores, los tendones y las venas, tan profundos que la mano estaba como colgando. Y la interpretación de eso era que ella no se podría haber cortado las venas a sí misma, por lo cual era obvio que había habido otra persona ahí, que era lo que ella había dicho desde otro momento. La familia lleva esta prueba a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y la Corte Suprema dice, tiene razón, Uy, Dios mío. tiene razón. 12 Esta años mujer, después. 12 años después. Y gracias a la familia que le siguió creyendo al lado de afuera, lo que ella decía. ¿La liberaron? Ordenaron la liberación inmediata. Vos me preguntarás, ¿se hizo justicia? No. Y No. pasó 12 años adentro, No, obvio. asesinan al marido y encima lo paga ella. Y encima lo paga ella. Con su libertad durante 12 años. 12 Tampoco años. existe mucho juicio al Estado por el error. No. Le hace juicio al Estado. Pero tenés razón lo que decís, porque, digo, ¿cuánta plata te pueden dar que pueda reparar el Nada. daño? Le dan la razón, lo gana el juicio al Estado. Digo, la Corte Suprema consideró que era mala praxis judicial y ella le hace el juicio por daños y perjuicios. Porque ella dice, a mi marido lo mató un tipo, un asesino, pero lo que arruina mi proyecto de vida es la mala praxis judicial, porque Perdón, yo podría Giselle, haber... ¿y con el asesino qué pasó? Nada, No Libertad. fue preso. el asesino no fue investigado. ¿Y por qué no? Esa es la gran pregunta de todos, porque ni siquiera es un tipo con demasiado poder. Porque Ella encima le hace- ella recupera la libertad y está en peligro porque habita, Bueno. no sé si se quedó en esa ciudad, pero O si vive. Ella, No, Pirulo el este. asesino. Pirulo vive, ella se tuvo que ir de la ciudad, por supuesto, ella se volvió a su Corrientes natal. Les contaba recién, para que les termino esto, le hace juicio al Estado y se lo gana. Le dan 7 millones de pesos. Yo le digo, qué bueno, por decir algo, ¿no? Y ella me dice, para mí es una burla. Igual me dice, ¿cuánta plata te pueden dar por haberte cagado la vida así?
¿no? 1.000 millones. Sí. Nada. Bueno, la Corte Suprema, cuando ordenan liberarla, dicen, bueno, esta mujer no fue, señores, tiene que estar libre. Y entonces, ¿quién fue? Y ordena investigar al asesino, que es lo que decís vos. ¿Lo investigaron? No. No. ¿Saben dónde vive María ahora? No. Se fue a vivir a Corrientes en una casa que alquila. ¿Y saben por qué? Ella tenía casa. Ella estaba casada con Omar y tenían su casa propia. ¿Por qué? Cuando ella es condenada, la declaran heredera indigna. Que es porque, bueno, vos quedaste viuda, sos la heredera, pero si se supone que vos lo mataste, sos heredera indigna. Bueno, pasaron 10 años de que está libre. Ese papel no fue modificado. Por lo cual ella sigue siendo heredera indigna y la casa está ahí y no puede volver. Oh. Entonces tiene que vivir allá y alquilar. Así que esa es la vida de una Una mujer pesadilla. a la que le arruinaron su proyecto de vida porque ahora tiene 52 años y yo creo que esa es la parte que más le pesa porque ella quería tener hijos. Digo, uno puede aceptar la muerte del otro más allá de que sea terrible, pero ella tenía posibilidad de remendarla y ella quería tener hijos. Y mientras tanto me dice, ya la plata no va a cambiar nada de esta situación, lo único que espera es que investiguen y encuentren al asesino de su marido, por lo menos en memoria de que fue el gran amor de su vida. Gracias, Giselle. Giselle Sousa Díaz, en Vuelta y Media. Recién